bajado del cielo. Eso dice el Señor, el que coma de este pan vivirá para siempre. Aleluya. El que coma de este pan vivirá para siempre. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron a Jesús sus discípulos y le preguntaron: ¿por qué les hablas en parábolas? Él les respondió: a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Al que tiene se le dará más y nadará en abundancia, pero el que tiene poco, aún en eso poco se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. En ellos se cumple aquella profecía de Isaías que dice: ustedes oirán una y otra vez y no entenderán. Mirarán y volverán a mirar, pero no verán. Porque este pueblo ha endurecido su corazón, ha cerrado sus ojos y tapado sus oídos, con el fin de no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni comprender con el corazón, porque no quieren convertirse ni que yo los salve. Pero dichosos ustedes, porque sus ojos ven y sus oídos oyen. Yo les aseguro que muchos profetas y muchos justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas todos, con alegría, como pueblo santo de Dios, nos reunimos en esta mañana para celebrar nuestra fe y para dar la bienvenida, como lo venimos haciendo desde hace un rato, como nuevo párroco, pastor de esta parroquia, al padre Florencio Hernández. Este acto pues es de gran significación porque expresa cómo Dios sigue acompañando a su pueblo, no lo deja solo, sino que lo provee de los pastores que ese mismo pueblo necesita para que lo conduzcan por los caminos de esta vida. Las lecturas de la palabra de Dios que hoy hemos escuchado nos ayudan a comprender esta realidad. En la primera lectura veíamos cómo el pueblo de Israel, luego de salir de Egipto, ahí a los pies del Sinaí, recibe esa manifestación de la gloria de Dios, cómo Dios se muestra a través de esos fenómenos naturales a ellos y ratifica en esa conversación que tiene con Moisés que Él es su Dios y ellos son su pueblo. Nosotros pues hoy vemos realizada esa verdad que fundamenta nuestra vida. Nosotros también, como el pueblo de Israel, somos un pueblo peregrino, un pueblo que va por los caminos de este mundo. En el desierto, el pueblo no tenía una casa fija, no tenía un lugar fácil en que pudieran reunirse todos. Iban en sus tiendas que tenían que desmontar de vez en cuando para poder avanzar en busca pues de lo que necesitaban para poder vivir
y cumplir pues aquella promesa que Dios les había hecho de llegar a la tierra prometida. También nosotros hoy somos el pueblo peregrino. El jubileo del año 2025 nos lo recuerda, ¿no? Somos peregrinos de esperanza. El pueblo cristiano es un pueblo que no está instalado, cómodamente acomodado en sus circunstancias. El pueblo cristiano sabe que las realidades de este mundo son pasajeras y que la verdadera casa, la verdadera morada está en el cielo, cuando nos encontremos plenamente con Dios. Aquella escena que queda reflejada en el Antiguo Testamento es simplemente un signo de lo que luego se realizaría. Aquella alianza, aquel compromiso que hizo Dios con el pueblo de Israel era pasajero, porque se fundaba sobre realidades humanas. Un cordero que los había librado de la muerte al salir de Egipto, unas tablas de piedra en las que habían sido colocadas pues unas normas de vida, la guiatura pues de Moisés o de Josué en ese pueblo. Dios quiso pues sellar con su pueblo una alianza nueva y definitiva, y por eso envió a su Hijo Jesucristo, quien nos muestra a través de sus palabras, a través de sus obras, pues que el reino de Dios está presente en medio de nosotros. Él viene a darle plenitud a lo que desde antiguo se había anunciado. Él es quien nos revela plenamente cuál es el querer de Dios, quién es Dios y cuál es su querer para nosotros. Entonces ya realiza una alianza que no está fundada en una piedra, es una alianza que se sella con el corazón, con lo más profundo de nosotros mismos, no sobre la sangre de un cordero, sino sobre la sangre del mismo Hijo de Dios que murió y resucitó para darnos nueva vida. Bueno, hoy nosotros nos complacemos, nos alegramos de ser el pueblo peregrino que, sostenido por la esperanza, que es una virtud que proviene de Dios, sabemos que tenemos ya hoy entre nosotros, o sea, vivimos ya en germen lo que un día podremos ver cara a cara, en plenitud. Ya aquí vamos como caminantes, aquí vamos construyendo, aquí vamos haciendo poco a poco realidad a través de nuestro anuncio, de nuestras acciones, lo que Dios nos ha confiado, su tarea, extender el reino de Dios. Pero sabemos que solo al final del tiempo, no sabemos el día ni la hora, pues que podremos gozar definitivamente de esa paz, de la Pascua eterna. Nos alegramos, dice la lectura del Evangelio: bienaventurados ustedes, porque ustedes conocen esta realidad, porque ustedes han visto lo que no vieron los profetas, no vieron los patriarcas, ellos solo lo vislumbraron. Ustedes han visto la gloria de Dios manifestada en nuestro Señor Jesucristo y conocen pues su amor para nosotros. La lectura del Evangelio no nos cierra en esa realidad. Pudiera parecer que dijeran, bueno, que los que tienen mucho ahora van a tener más y los que tienen poco van a tener menos. No referido solo pues a los bienes materiales, sino también al conocimiento de las cosas de Dios. No, los que hemos conocido ese amor es tan grande, ese amor pues llega hasta lo profundo de nuestro ser, que no puede quedar encerrado en nosotros mismos. Es cierto que junto a nosotros haya gente como el de la que hablaba Jesús, que tiene el corazón endurecido, que no comprende, que no cree, que pone su confianza en otras cosas. Pero la tarea nuestra, de cada uno en particular y como comunidad parroquial, es seguir anunciando el Evangelio de salvación, para que todos puedan participar de la obra que ha realizado nuestro Señor Jesucristo. Bueno, para acompañarlos en esa tarea, para hacer verdad esa realidad, viene a ustedes, enviado pues por mí, no viene por su cuenta,
en la iglesia, bueno, eso da seguridad, la obra de Él, es la obra del Señor que a través pues de la autoridad eclesial le confía esta misión de acompañarlos en esta peregrinación. Ustedes son todavía una parroquia joven y bueno, hay quien ya sembró la semilla, empezó a abrir los surcos y empezó a regar y a cultivar pues lo que estaba sembrado, que fue abriendo incluso nuevos campos para la siembra del Evangelio. Pues son otros los que continúan la obra, sabiendo que es el Señor el que da el crecimiento, que más allá pues de lo que cada uno de nosotros, desde nuestros talentos, de nuestras capacidades, pues el Padre Florencio tiene juventud, ánimo, también conocimiento de muchas cosas y capacidad organizativa, más allá de nuestras propias. No hay que hablarle muy bien porque después entonces se parece. Hay que siempre ser humilde, ¿no? Esas cosas las pone al servicio de ustedes desde la labor, desde la tarea que le ha sido encomendada, desde el don que el Señor le ha dado a través de la ordenación sacerdotal. Viene a ustedes para enseñar, para anunciar a Jesucristo, para conducirlos a la verdad. Esa es la labor pues magisterial de un sacerdote, conducirlos a la verdad de Dios, para que no sea el engaño, los discursos de doble intención o que tuercen la realidad de las cosas. Les enseña la verdad, que es el mismo Jesucristo. Él mismo se presentó: yo soy la verdad. Viene a ayudarlos en esa tarea de todos nosotros, que es el lograr nuestra propia santificación. Algo que ha puesto de manifiesto el magisterio de la Iglesia en los últimos años, sobre todo a partir del Concilio Vaticano II, es que todo el pueblo cristiano, desde su bautismo, tiene una vocación común. Hay diferentes tareas, hay diferentes servicios, hay diversas responsabilidades en el pueblo de Dios, pero todos tenemos una vocación común, y esa vocación es a la santidad. Santidad que se fundamenta en los dones de gracia y de salvación que recibimos en nuestro bautismo. Por el bautismo tenemos la vida de Dios en nosotros. O sea, Dios es el santo, y por eso nosotros también debemos ser reflejos de su gloria delante del mundo. Quien nos ve a nosotros en nuestro modo de pensar, de actuar, de relacionarnos con Dios y con los demás, debe ver a Dios mismo. O sea, por los poros a un cristiano se le debe salir pues esa santidad propia de lo que ha recibido. Como templo del Espíritu pues está consagrado. Dios lo eligió y lo consagró, y como tal pues debe vivir para Dios, no según la carne, no según el mundo, no según el pecado. Debe vivir según el Espíritu y dar los frutos propios de quien está conducido, quien es portador de las gracias del Espíritu Santo. En vez de vivir del pecado, pues vive de Dios, del amor. Y como miembro de la Iglesia está también llamado pues a edificar, a construir, a fortalecer, a consolidar la misión que el Señor nos ha confiado. Hay una bonita imagen, ¿no? Somos como piedras vivas, ¿no? No somos simplemente un bloque allí muerto, inerte. Somos piedras vivas que integrándonos unos a otros, construimos pues la realidad de la iglesia. Si las piedras están separadas, si las piedras están dispersas, si las piedras pues no se unen entre sí, difícilmente podrán expresar lo que es la identidad de la iglesia. Por eso pues una misión siempre confiada pues al sacerdote es que reúna, que dirija para unir,
que organice pues para mantener precisamente esa comunión que debe caracterizar a la Iglesia universal, presidida por el Papa, a la Iglesia diocesana, presidida por el Obispo, y a la Iglesia parroquial, cuya tarea es esa de regir. Regir parece que es que uno se pone una corona en la cabeza, ¿no? Como si fuera un rey, ¿no? La autoridad en la Iglesia siempre es servicio, eso tenemos que recordarlo. Y ese servicio es un servicio fundamentalmente a la unidad. El servicio del presbítero está a la unidad de la fe, o sea, para que se crea en lo que es verdad, en lo que Dios ha enseñado. La unidad en la comunión, en los sacramentos, o sea, dones de vida y de salvación. Y la unidad también en el querer, en el afecto, en el respeto, en el cariño, en la amabilidad, en la tolerancia entre nosotros, como expresión de que creemos en Jesucristo, que nos dijo que seamos uno, como Dios y el Padre, como Él y el Padre son uno, para que el mundo crea. Bueno, esa es la tarea pues que viene a cumplir el Padre Florencio, continuando pues la que ya ha cumplido en los últimos tiempos el Padre Froilán, y antes el Padre Ángel, y antes los que estuvieron antes, ¿no? Ya Marcos y los que estuvieron antes. Bueno, lo vine a hacer poniendo el énfasis en dos realidades. Bueno, muchos no escucharon el decreto de nombramiento, que es como todo un programa pastoral. Me decía un sacerdote que le di la posesión estos días: Monseñor, ya no podemos inventar mucho porque usted nos pone ahí la tarea que tenemos que cumplir. Antes los nombramientos eran así: encuentro que tú tienes las cualidades y ya está, ¿no? Es mejor especificarlas para que todos lo veamos. Comunión es la primera gran tarea con la Iglesia, y por eso entonces se descubre que una parroquia no es una isla separada ahí en el mundo. Forma parte de la Iglesia arquidiocesana, del arciprestazgo que reúne a las parroquias del entorno, y se invita al párroco pues a fortalecer esos lazos de comunión, no solo personalmente. Los padres de un arciprestazgo del clero nos reunimos todos los meses, salvo agosto, todos los meses, y los del arciprestazgo pues frecuentemente también para su programa. Pero no solo el sacerdote, también los fieles que participan de las actividades comunes, para que el corazón se nos ensanche, para que no nos quedemos atrapados a lo mejor en nuestra realidad pequeña de parroquia, sino que veamos que la Iglesia es siempre católica, universal. El problema de muchos cristianos es que se creen un grupito selecto, un grupito de personas separadas de los demás, y se van dividiendo. En la Iglesia esa no es la dinámica. La dinámica siempre es crear, estrechar la unidad para que el corazón sea grande, para que el amor sea mayor, para que la preocupación sea por todos. Y de allí pues que entonces esa comunión también, bueno, debe reproducirse en la vida interna de la Iglesia, distribuyendo las diversas tareas a través de los mecanismos también que prevé la legislación eclesial para la participación de los laicos. Allí se hablaba, por ejemplo, del Consejo de Pastoral Parroquial, del Consejo de Asuntos Económicos, de los ministerios confiados a los laicos, que no son un puesto de privilegio, O sea, las tareas confiadas a los laicos, así como las que se nos confía a nosotros los ministerios ordenados, es una responsabilidad de servicio. No debemos nunca olvidar que el que quiere ser más grande, el que quiere ser el primero, tiene que ser el servidor de todos. Por eso se engañan quienes creen que porque se les dio un encargo de algo, eso los hace mayores, mejores, más santos que los demás. Se engañan y no entran pues en el ámbito de la comunión. Bueno, esa es una tarea fundamental, y para que podamos vivir en comunión hay que educarnos a la comunión. Este mundo nos hace egoístas,
Este mundo nos separa. Este mundo es el mundo de las rejas, de mucha comunicación, pero de poca comunión, relación entre las personas. Por eso tenemos que educar. De las tareas pues, ahí que se le confía al párroco es que vele por la formación para recibir pues, los sacramentos propios de la formación, de la iniciación cristiana, pero también para renovarnos en esos sacramentos, los que ya los recibimos, de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes y de los adultos, porque a veces somos muy grandes en tamaño, tenemos muchos títulos profesionales, tenemos mucha capacitación para muchas cosas, pero somos niños, débiles en nuestra fe. No somos capaces de decir por qué somos católicos, por qué somos cristianos. Esto es una tarea fundamental. Tenemos que educarnos en el encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Solo el encuentro con Jesucristo es el que da la fuerza necesaria, el amor necesario para cambiar nuestra vida, para fortalecer nuestro deseo de santidad, para vivir las virtudes cristianas, para vivir de los valores que Él enseñó. Solo el amor a Jesucristo es el que nos permite romper con esas barreras que nos creamos nosotros en razón del lugar en donde nacimos, del lugar de la clase social a la que pertenecemos, de la educación que tuvimos y nos podamos descubrir como verdaderamente hermanos. Es una tarea permanente, esa de educar la mente, los sentimientos, el corazón, para poder ser, Jesús criticaba que oyen y no saben, miran y no ven, se les muestra una experiencia y no sienten. Nosotros tenemos que educarnos para esa realidad, porque desafortunadamente esta cultura que tiene muchas cosas buenas nos lleva a distanciarnos entre nosotros. Bueno, entonces esa es una tarea fundamental, pero no para vivir nosotros cómodos, como decía antes. La tarea de vivir la comunión, que también se expresa de una manera muy clara, y por eso en nuestra arquidiócesis se ha optado por ese camino, las pequeñas comunidades cristianas. Una parroquia es muy grande, no todos podemos decir vamos a estar juntos siempre, pero podemos estar juntos allá en La Cumaca, o aquí en Tulipán, o en otros sectores. Podemos ir construyendo pequeña comunidad, podemos ir acercando la parroquia a la gente. Construir la parroquia no es solo tener el templo. Dios quiera que pronto podamos tener el terreno, aunque sea para poner la primera piedra. Y después de allí ya nos encargamos poco a poco. Pero lo más importante es construir esa unidad de vida de los que creemos en nuestro Señor Jesucristo. Por eso las pequeñas comunidades donde se lee la palabra de Dios, donde se comparte la fe, lo que somos, las dificultades de la vida, va construyendo la comunión eclesial. Y por eso, como es una opción de nuestra arquidiócesis, hay frutos bellísimos, realmente valiosos de esta realidad, pues también se le confía al párroco animar en esta vida. Siempre con un sentido misionero, siempre con un corazón grande, siempre viendo que hay nuevos espacios, hay nuevos lugares donde podemos anunciar esta salvación. Bueno, recemos mucho pues para que todos y cada uno de nosotros, con la ayuda de Dios y con la compañía del Padre Florencio, podamos realizar esta obra que el Señor hoy inicia y que Él quiere llevar a buen término. Así sea. Amén. Ordenación. ¿Hace cuánto tiempo te ordenaste, Padre Florencio? 2 años, todavía está fresquito. Pero bueno, hoy va a renovar ante ustedes como expresión pues de que el sacerdote da su vida para el servicio de la comunidad. Querido Padre Florencio, delante del pueblo de quien se te ha confiado la cura pastoral, renueva las promesas que hiciste en tu ordenación. ¿Estás dispuesto a desempeñar siempre el ministerio sacerdotal como buen colaborador del orden episcopal, apacentando el rebaño del Señor y dejándote guiar por el Espíritu Santo? Sí, estoy dispuesto. ¿Estás dispuesto a presidir fielmente la celebración de los misterios de Cristo,
para alabanza de Dios y santificación del pueblo cristiano según la tradición de la Iglesia. Sí, estoy dispuesto. Realizarás el ministerio de la palabra, preparando la predicación del Evangelio y la exposición de la fe católica con dedicación y sabiduría. Sí, estoy dispuesto. ¿Quieres unirte cada día más a Cristo, sumo sacerdote, que por nosotros se ofreció al Padre como víctima santa, y con Él consagrarte para la salvación de los hombres? Sí, quiero, con la gracia de Dios. Dios, que comenzó en ti la obra buena, Él mismo la lleve a término. Amén. Amén. Vamos a darle un aplauso, señor. Prevé aquí algunas cosas pues que en deseo se le encomiendan. Dice, entréguesele el campanario. En deseo. También dice la sede penitencial. Como aquí no estamos en el templo, pues tampoco la tenemos. Un día la tendremos. Amén. 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 Claro, claro, promesa. Vamos a entregarle entonces el bautisterio en que se han bautizado. Uno lo puede acercar por aquí porque creo que ya... Oh, no, sí llego. Sí, un poquitico para acá, Álvaro. Padre Florencio, el bautisterio es la fuente de la vida que emana del costado de Cristo y limpia los pecados del mundo. Este bautisterio es el seno materno de la Santa Madre Iglesia, que engendra hijos para la eternidad. En esta fuente bautismal harás renacer por el agua y el Espíritu Santo tanto a los niños que te presenten los padres cristianos como los adultos que se conviertan a la fe. Amén. Amén. La mesa del altar. Padre Florencio, esta es la mesa del Señor. Alrededor de la misma congregarás a los hijos de la Iglesia y en nombre de Jesucristo presidirás la Eucaristía, para que tus fieles puedan unirse al sacrificio de Cristo y participen así de la Pascua del Señor. Siéntese ahí, por favor. En la persona del obispo Jesús, el buen pastor, está presente en medio de su pueblo. Él es en efecto quien por medio de nosotros, sus ministros, continúa anunciando y presidiendo la oración de sus fieles. Tú, Padre Florencio, también, como cooperador mío, ocupando esta sede, serás imagen de Jesucristo, predicarás su evangelio y presidirás la oración de la iglesia que se reúne en esta parroquia. Por estos actos se cumplen formalmente los requisitos para la posesión canónica del Padre Florencio Hernández como párroco de esta parroquia de Santa María Magdalena.